yo les había dicho, listo, hasta ahí. Pero les tengo que confesar algo. Ustedes, yo les he dicho que parte de la dinámica personal que yo he desarrollado como predicador a lo largo de todo este tiempo que Dios me ha dado este privilegio, es el ejercicio de reflexionar la semana siguiente en el sermón anterior. Y he venido, y mi preocupación, se los he confesado siempre, gira en torno al cómo, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Porque tú estás ahí sentado y dices, uy, sí, y luego sale y dice, sí, pero ¿cómo? Pues eso sí, yo sé que eso es lo que yo necesito hacer, pero no sé cómo. Entonces, mi preocupación es esa, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudo a poder movernos en el cómo? Y mira, hay una iniciativa de la que quiero hablarles hoy, que si nosotros partimos de ahí, todos los elementos que hemos mencionado son mucho más fáciles de implementar. Pero si desconocemos eso, todo lo que sabemos hasta ahora va a ser una tarea casi que imposible. De ese tamaño, eso es lo que de lo que les quiero hablar en esta mañana. Y es más, mire, si no comenzamos por lo que les voy a decir hoy, el esfuerzo de ver manifestado a Cristo en las nuevas generaciones va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Pero al contrario, si arrancamos, si retomamos esa ruta, seguramente el camino va a ser mucho más expedito. Y vamos a ver, seguramente habrán dificultades, pero va a ser mucho más llevadero este proceso. ¿Y cómo llegué aquí? Usted dirá, pastor, ¿qué fue lo que descubrió? No. Usted se va a dar cuenta que este es el resultado, pues, de orar, de reflexionar sobre lo que hemos hablado hasta ahora, pero sobre todo de un ejercicio de simple observación. Y quiero involucrarlo a usted en esta mañana en ese ejercicio de observación. Escúcheme esto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la conducta reprochable que más se da en los chicos, en los niños de esta generación? ¿Cuál? ¿Cómo más? Desobediencia, alguien, otra expresión, falta de sujeción, irrespeto, rebeldía. Nota, si ustedes analizan lo que ustedes están diciendo, nota, es un ejercicio de simple observación. Uno dice, no, es que se pasa con los hijos míos, con los del vecino. No, es simplemente, mire, siéntese a tomar un café en un centro comercial. ¿Sí? Ahí mientras usted está esperando en una sala del aeropuerto, mire por ejemplo la familia, mire, observe cuando va por la calle o sea, otra vez no necesitamos ser ni psicólogos ni expertos en conductas infantiles ni nada de ese tipo de cosas, y uno comienza a identificar este tipo de cosas que ustedes han mencionado: desacato a la autoridad, desobediencia, rebeldía, tú mencionaste irrespeto. Todas esas expresiones son expresiones que identifican, caracterizan a esta nueva generación. Y yo pensé que todas esas expresiones se reúnen en la palabra, una palabra que suena fuerte, la palabra rebeldía. Porque yo decía, pero es que uno pensar en que un niño es rebelde, uno dice, no, pues rebelde ya. Pero me puse a mirar el ejercicio que uno por lo general, por donde uno comienza, cuál es el significado de esta expresión. Y como ya no vamos al diccionario de la lengua española, sino a Wikipedia, pues entonces yo fui allá, el diccionario que todos consultamos ahora, ¿sí? Entonces, nota lo que dice, literalmente, traje la cita literal como aparece ahí. Ustedes incluso no tienen que copiarla, simplemente la teclean ahí y van a encontrar exactamente esa misma expresión. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, lo que mencionabas. ¿Sí es? Desobediencia, desafío a la autoridad, irrespeto. ¿Sí?
desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. Entonces, la definición nos menciona qué es rebeldía, pero nos dice rebeldía en algún momento puede ser buena o positiva mejor, y en otro momento negativa. Y yo pensaba, mirando esta definición, que uno encuentra esas dos expresiones en la Escritura. ¿Sí? Uno encuentra una rebeldía negativa cuando el pueblo se rebela frente a la ley de Dios, pero uno podría catalogar de una rebeldía positiva, por ejemplo, cuando la Escritura dice, y el rey de Israel se rebeló contra el rey de Moab y no le sirvió más. Entonces uno dice, se rebelaron contra una nación que pretendía oprimirlos. Y uno podría encontrar esos dos tipos de rebeldía. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Cuando la Biblia habla de rebeldía desde la perspectiva de Dios, que en últimas es la que nos interesa a nosotros, ojo, solo se refiere única y exclusivamente a la resistencia a la autoridad y la voluntad de Él. ¿Qué es rebeldía desde la perspectiva de Dios? Resistencia, desacato a su voluntad y a su autoridad. ¿Sí? Dicho de otra forma, un abierto desafío a su ley y a su palabra. ¿Sí? Rebeldía desde la perspectiva de Dios. Ahora, partiendo de aquí, quiero proponerles una iniciativa, vuelvo y repito, prioritaria en este proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de que vivamos teniendo claro que el fin último de todo es Cristo. Entonces, aquí viene la propuesta. Enseñemos a las nuevas generaciones lo vital que es reconocer y sujetarse a la autoridad. Otra vez, enseñemos a las nuevas generaciones lo vital, y si puedes subrayar esa palabra, por favor, lo vital que es, ¿qué? Reconocer y sujetarse a la autoridad. Recuerde, en un ejercicio de simple observación entre ustedes y yo, dijimos, la característica fundamental de esta nueva generación es que es rebelde. Escuche, desde chiquiticos, es más, desde bebecitos, porque uno se sorprende ante la tiranía de ciertos bebés de brazo, Dios mío, es impresionante, es impresionante. Ahora, quiero desarrollar algunos elementos del argumento que sostienen esta declaración para que podamos ampliar nuestro entendimiento. Y escuche, la rebeldía como marca de la generación de hoy tiene su origen en lo que yo, y aquí sí asumo todo el riesgo de la expresión que voy a usar. La rebeldía como una marca de la generación de hoy tiene su origen en lo que yo llamo un contexto familiar amorosamente nocivo. Se lo voy a repetir otra vez. Un contexto familiar amorosamente nocivo. Y voy a tratar de explicarles la expresión. Hace algunas décadas atrás, digamos que unas 4, sí, dejémoslo ahí, unas 4 décadas atrás, cuando uno identificaba a una persona rebelde, un chico rebelde, un joven rebelde, casi siempre esa rebeldía estaba asociada a un cuadro muy particular: abandono, maltrato, violencia familiar, una persona que crece carente de afecto, de cariño, con agresiones, donde el cariño, el afecto y el amor brillaron por su ausencia. Entonces uno casi que podía decir, ese chico rebelde, vea que se opone a la autoridad, que no sé qué, con visos incluso delincuenciales y todo lo demás, sin duda alguna, como que su origen era de allí, ¿no? Era como que
Es natural que un entorno así produzca ese tipo de... Pero hoy, estas conductas de rebeldía manifiesta desde la temprana edad, por lo general se dan en contextos de exceso de amor, de cariño, de consideración, de abrazos, de besos, de regalos, de complacencia desmedida. O sea, no es que un chico que es golpeado en la casa, que es abandonado, que tiene carencia de todo. No, 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 no. Estos contextos amorosamente nocivos terminan generando este tipo de actitudes. Y solo piensa en esto, vea, un bebé llega a un hogar y todo comienza a gravitar en torno a él. Todo comienza a gravitar en torno a él. Incluso cariñosamente usamos expresiones como ¿dónde está el rey de la casa? ¿Cierto? Eso suena bonito, ya está. Pero nota lo que estamos declarando. Incluso, por ejemplo, hasta las relaciones se ven afectadas. La pareja se desentiende de su compromiso conyugal so pretexto de ocuparse en la crianza, porque nada es más importante que eso. Y ojo, todo lo que el niño quiere hay que dárselo. Bueno, niño, niña, no, esto no es, aquí no tenemos ese problema con los géneros que tenemos que estar. Pero de todo modo, por si acaso alguno tiene ese problema, pues todo lo que el niño quiera hay que dárselo. Y escuche esto, nadie tiene que decírselo verbalmente, pero él, aunque sea un bebé, entiende que en la cadena de autoridad de ese hogar nadie es más importante que él. Porque es que todo el universo gira en torno a él. O sea, vuelvo y digo, nadie tiene que decir al oído a ese bebé, tú eres el que manda aquí. Aquí te hace lo que tú digas. Aquí corremos todos. Nadie tiene que decírselo. Él crece con esa comprensión. Si nosotros hablamos de ofrecerle a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste la vida del hijo, con esas características que recordamos hace un momento, el problema es que hemos romantizado la crianza de los hijos, generando eso que yo he llamado un entorno amorosamente nocivo, donde por ejemplo le celebramos al al bebé que le grite a la mamá, o que reaccione dándole un manotazo al papá, o que si no viene cuando se le llama y sale corriendo lo aplaudimos. Entonces todas esas conductas que otra vez usted no tiene que enseñárselas, él viene por naturaleza programado para la desobediencia. Nuestro desafío es enseñarlos a obedecer. Se les celebran los berrinches y por cualquier capricho y entonces cuando uno, a veces es complicado, estas son cosas en las que yo tengo la libertad de hacerlo aquí desde el púlpito, pero son cosas complicadas en lo personal, pero mira, nosotros lo justificamos. No, es que está muy pequeñito, es que es un bebecito, él va a ir creciendo y va a ir entendiendo. Pero note, esa justificación lo acompaña a usted el resto de la vida. No, es que apenas es un niño. Eso ya cuando crezca lo va entendiendo. No, es que solo es un adolescente. Es que todos los adolescentes son así, eso se le pasa. No, es que él está muy joven, apenas tiene 35 años, él está aquí en la casa, eso no es problema, ¿cierto? O sea, usted toda la vida sigue justificando lo que de bebé justificó porque... Sí, porque es... Exacto, pero escuche. Es que es ahí, es en el momento clave donde usted tiene que asumir las riendas del asunto.
Y mira, ese entorno familiar que manifiesta la vida del Hijo, caracterizado por la centralidad de Cristo, donde se atiende y se obedece a la voz de Dios, donde se renuncia a lo personal para privilegiar el propósito eterno. Yo necesito, escuche lo que le voy a decir, caracterizar mi familia como una familia de reino. Nosotros somos familia en lo natural por un lazo de sangre, por un parentesco, ¿sí? Eso nos hace familia en lo natural. Pero yo necesito que mi familia o mi proyecto de familia sea familia en lo espiritual. Y Jesús mismo parece decirnos lo que configura, lo que consolida una verdadera familia. ¿Sí? Y bueno, acompáñeme allí a Mateo capítulo 12. De pronto usted estaba asustado porque ya el pastor lleva varios minutos ya y no ha leído la Biblia. ¿Sí? Pero es que usted se la sabe, entonces el capítulo 12 de Mateo. El contexto de este pasaje, pues, es que Jesús se encuentra en una serie de enseñanzas, incluso una serie de enseñanzas que han generado controversia con los religiosos de la época. Por ejemplo, le traen un endemoniado y el Señor lo libera, y los religiosos comienzan a decir, eso lo haces por el poder de Belcebú. Y entonces Jesús, y la tensión entre Jesús y los religiosos comienza como a crecer, ¿no? Esto ya comienzan a hablar de matarlo, ¿sí? Y en medio de esa situación y todo eso, cuando Jesús está como en plena confrontación con los religiosos, aparece su familia. Y nota, la familia de Jesús aparece en pocos momentos en la vida de Jesús, pero casi siempre aparece sobre todo con dos intenciones. Una, como es este caso en particular, como tratando de protegerlo, ¿no? O sea, venga, el Señor está metido en un rollo, lo están como encerrando ahí con tantas cosas, y el texto dice que apareció María y sus hermanos, ¿sí? Pero otros en otro contexto aparecen, por ejemplo, impulsándolo a aprovechar su popularidad. Ve, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué no vas a Jerusalén? Si alguien quiere ser conocido, va a Jerusalén, no sé qué. Entonces la familia de Jesús es como una situación ambigua a veces, ¿no? Pero bueno, las familias somos así, siempre a veces tenemos ese tipo de reacciones. Pero aquí viene el punto que quiero enfatizar, porque el Señor destaca, reitero, el Señor nos identifica lo que consolida una verdadera familia en el reino. Verso 46, capítulo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ellos están preocupados. Esto está pasando de castaño oscuro, ¿cierto? Y como que venga, llamen lo que le queremos hablar, como que sáquenlo de ahí, tráiganlo acá, ¿cierto? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 50. Ojo, aquí va. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este parecería ser un momento en que Jesús como que públicamente renuncia a su familia. No. Este es un momento donde Jesús está aclarando que el gran desafío que nosotros tenemos es coger nuestra familia natural. Todos llegamos aquí en medio de una familia natural, ¿o no? Ninguno cayó del cielo así como
Como la rosa esa del poema, del cielo cayó una rosa. No, a ninguno. Todos llegamos en medio de una familia natural. Pero el gran desafío es coger esa familia y ubicarla en la dimensión de reino para establecer una familia espiritual. Pero ¿qué característica fundamental tiene esta familia? ¿Cómo? Aquí lo importante no es el lazo de sangre. Aquí lo importante no es el parentesco. No, aquí lo importante es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene el complemento a lo que le dije hace un momento. Recuerde que hace un momento le dije, no, enseñemos a las nuevas generaciones lo vital que es reconocer y sujetarse a la autoridad. Escuche el complemento. El entorno familiar debe ser el primer escenario donde las nuevas generaciones se ejerciten en hacer la voluntad del Padre. Yo quiero que mi hijo haga la voluntad de Dios, espero que crezca y entonces que entienda un poquito de eso. No. Ahí. Desde su más temprana edad. Y hoy yo espero que usted se vaya con el convencimiento de que si probablemente usted tiene un hijo de 2 meses y no ha implementado y no ha considerado esto, ya perdió 2 meses. No es que voy a esperar, no, ya perdió 2 meses. ¿Sí? Entonces, pero si tiene un hijo de más años, pues cuente cuánto perdió y apúrele, ¿cierto? El entorno familiar debe ser el primer escenario donde las nuevas generaciones se ejerciten para hacer la voluntad del Padre. Miren, hacer la voluntad de Dios es el compromiso más importante para generar lazos familiares en el contexto del reino de Dios. No, es que nosotros como familia tenemos la tradición de reunirnos una vez al año y vamos no sé qué a un destino vacacional y todo lo demás. Y eso es lo que nos mantiene unidos como familia. Sí, otra vez, bonito. Por favor, no pierda eso, pero entienda que eso genera unidad en lo natural. Pero usted necesita que su familia se consolide en lo espiritual. Que sea una familia de reino. Y la acción más importante es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Mire, no somos los mejores padres porque le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden. Porque garantizamos que nada les falte. Porque los rodeamos de besos, de mimos y de regalos. Quizás la sociedad nos aplaude y nos califique como buenos padres por eso. Somos buenos padres desde la perspectiva de Dios cuando formamos e inspiramos familias a que cumplan la voluntad de Dios. Necesitamos inspirar y enseñar a nuestras familias a hacer la voluntad de Dios. Otra vez, rico darles todo lo... Sí, claro. Pero otra vez, el centro del ejercicio de la paternidad desde la perspectiva divina es que levantemos generaciones que hagan la voluntad de Dios. Y porque necesitamos, repito, elevar esa dimensión natural de nuestro lazo familiar a una dimensión espiritual donde ese lazo es eterno. En lo espiritual, la nueva creación a la que hemos sido llamados, las familias no se enlazan por sangre o parentesco, sino por el pacto eterno establecido en la sangre de Jesucristo y se consolida en el cumplimiento de su voluntad. Y ya, escuche, ya ponemos el dedo en él. Si usted ha seguido el desarrollo del argumento hasta aquí, quizás en este punto usted ha identificado el génesis del fracaso de esta generación.
Porque esta es una generación que se ha levantado con el acompañamiento complaciente de padres que no hemos tenido el entendimiento quizás para que ellos descubran que la vida no se trata de hacer lo que ellos quieren, sino de cumplir la voluntad de otro. Y ese otro es Dios. La vida no se trata de hacer lo que uno quiere. Pero repito, esta es la marca más notable de esta generación. Desde bebecitos. Él se pone el mameluco que quiere. No el que le va a poner la mamá. Pero es que no le gusta, él llora, no. Entonces hay que hacer lo que él dice. ¿Ves? Y otra vez parece un acto sencillo. Pero tú no estás evadiendo una confrontación con un bebé. Estás evadiendo una responsabilidad que tienes delante de Dios. Yo me voy a poner a pelear con un bebé. Póngale el mameluco que quiere, ¿cierto? No quiere comer eso, pues que coma lo otro. Pásele ahí el cereal ese de dulces y no sé qué. ¿Sí me entiendes? O sea, es que yo no me voy a poner a pelear con un bebé. No, tú no estás evadiendo una confrontación con un bebé. Estás evadiendo un compromiso que tienes con el cielo. ¿Ves lo delicado del asunto? Y el gran desafío de la paternidad que honra a Dios es formar generaciones que crezcan entendiendo esto, que no se trata de hacer su voluntad, sino la de Dios, de someterse a la voluntad de otro. Y esto solo es posible, ojo, cuando reconozco su autoridad. Yo no me puedo someter a la voluntad de otro si no reconozco la autoridad de ese otro. ¿Sí me va a entender? O sea, ¿cómo voy a hacer la voluntad de alguien que yo no reconozco como mi autoridad? Y esta es la lucha frontal desde la más temprana edad que tenemos con los hijos. Escúchame, ellos naturalmente comienzan a manifestar rebeldía. Yo siempre les he dicho, nosotros no enseñamos a nuestros hijos a hacer lo malo. Ellos ya vienen programados para eso. ¿Sí? Nosotros toda la vida nos la pasamos es enseñándoles a hacer lo bueno. ¿Sí? Y el gran desafío es comenzar a establecerlos en la voluntad de Dios. Escúcheme. La primera acción que vincula al hombre con la voluntad de Dios es el reconocimiento de la autoridad. Si tu bebé de unas semanas de nacido no te reconoce a ti como autoridad, ya está quebrantando el principio de la voluntad de Dios. Y si no me crees, ¿qué es lo primero que Dios hace con el hombre cuando lo pone en Edén? Lo pone bajo autoridad. Le da una orden. Le da una orden. Mandó Jehová Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer menos de... O sea, es interesante. Dios crea todo, el Edén, de los árboles, no sé qué, y esto, y coge al hombre y lo pone en Edén. Y apenas lo pone en Edén, lo primero que hace es recordarle que está bajo autoridad. O sea, no viniste aquí a estar saltando entre florecitas, comiendo fruticas. Viniste aquí primero entendiendo que estás bajo autoridad. Y le da una orden. Escúcheme, se lo voy a repetir.
la primera acción que vincula al hombre con la autoridad de Dios, con la voluntad de Dios, es el reconocimiento de la autoridad. O sea, que si un padre tiene entendimiento y tiene su bebé recién nacido, la primera cosa que debe procurar con ese bebé es que reconozca la autoridad de sus padres. Porque entonces estará conectándolo con el cumplimiento de la voluntad de Dios para él. Y usted dice, pero ¿cómo un bebé va a cumplir la voluntad de Dios? No. Es que para eso fuimos creados. Pero escuche, Jesús crece sujeto a la voluntad de Dios y sometido a la autoridad de sus padres. Jesús, aquel por quien todo fue hecho, creció sometido a la voluntad de Dios y a la autoridad de sus padres. Y hay un episodio que todos referenciamos porque es la única narración que tenemos en los evangelios de la infancia de Jesús. Y vea, yo no lo había visto así, pero resulta muy llamativo que el único episodio que los evangelios nos regalan de la infancia de Jesús es un episodio ligado al asunto de autoridad. José y María van a la fiesta religiosa anual. Jesús tiene ya 12 años y se van en una travesía que va desde Nazaret hasta Jerusalén, donde se celebraba la fiesta. Y hay una cosa que es cultural. Esto para nosotros es muy difícil hoy en día. Usted sale al centro y usted no suelta a su hijo por ningún momento, ¿cierto? Usted no, es más, usted va a la tienda ahí en el barrio y usted no lo suelta en ningún momento. En ese entonces el asunto no era así. Las familias salían y era toda una fiesta, un reencuentro. Entonces, mientras empezaban a avanzar, la caravana iba creciendo, porque la gente de las diferentes aldeas iban saliendo también y todos. Entonces los hijos se reencontraban, iban jugando, iban molestando, y esa era una travesía de varios días. Entonces, yo creo que los padres se percataban de dónde están sus hijos en la noche, quizás cuando ya venían a dormir con ellos en medio de... Porque era una cosa normal, ¿cierto? Iban todos y participaban de las fiestas y luego el regreso era así. En el regreso, según José y María, Jesús se extravía. ¿Sí? Y es muy interesante, esto parece ser un asunto de malos padres. Pero ¿cuándo se dieron cuenta? Bueno, después de un día se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y por eso les digo, quizás después de salir de Jerusalén, iban todos y no sé qué, en la noche cuando se van a acostar dicen, ve, Jesús, ¿dónde está? Venga, usted no ha visto a Jesús, se acostaría allí con los de no sé dónde, y fueron y dice, venga, no está. Entonces se devuelven, ¿sí? Y lo buscan, y ya al tercer día, ay, Dios mío, es que uno piensa en sus hijos hoy en día y uno dice, mi Señor, al tercer día lo encuentran en el templo. Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y uno trata de pensar, no, es María la que habla, ¿no? Hoy yo me imagino una mamá moderna, hoy después de ¿cómo es que dicen? De estrujarlo, ¿no? Mi mamá decía de darles contra el mundo, ¿no? Después de todo eso le hubiera hecho la pregunta, ¿no? María le pregunta primero, antes de estrujarlo, ¿no? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No las entendemos nosotros después de tantos años que las iban a entender ellos en ese momento, ¿cierto? Pero cuando uno lee este texto, a priori parece ser un acto de rebeldía de un chico de 12 años que se le escapa a sus padres
o por lo menos se les embolata y folclóricamente se va para el templo a hablar allá con un poco de ancianos. Incluso María parece apreciarlo así al principio. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Pero si usted analiza la respuesta de Jesús, lejos de ser un desafío a la autoridad de ellos, es una afirmación asertiva a su crianza. Es como Jesús como si Jesús con su respuesta estuviera alabando la crianza de ellos. ¿Por qué me buscáis? O sea, venga, ustedes deberían saber dónde estaba. Ustedes deberían saber que yo estaba aquí. Porque son ustedes quienes me han criado entendiendo que yo vivo para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús fue levantado por sus padres en lo natural, para ocuparse prioritariamente de los negocios de su Padre. Y está en eso. Entonces él le dice, pero ¿por qué me buscan? No entiendo. Si no me encuentran, ustedes deberían saber que yo estoy aquí. Pero usted dirá, pastor, pero eso suena como muy reforzado. Pero note esa expresión aclaratoria que hace Lucas. Porque el texto dice que ellos al principio no entendieron las palabras de Jesús. Pero nota, Jesús está ahí. Dice, no, pero ustedes deberían saber que yo estaba aquí. Dice, bueno, pero ya los alcanzo. Háganle, vayan echando que yo después voy. O espérenme aquí un momentico, yo termino aquí esto que estaba aquí. No. Jesús inmediatamente se va con ellos. Inmediatamente. Porque Jesús entiende que ellos debían saber dónde estaba. Pero a sus 12 años también tiene claro la natural preocupación de sus padres en ese momento. Lo tiene claro. Entonces, escuche esto. Mire lo que añade Lucas, verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué más dice? Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estaba sujeto a ellos. O sea, siempre había sido así. O sea, eso que pasó en Jerusalén, aunque para nosotros por la distancia cultural que tenemos nos parece un acto de rebeldía de un muchacho, no. Y Jesús, vuelvo y le repito, el Hijo de Dios, aquel por quien todo el universo fue creado, vivió en completa y absoluta sujeción a sus padres en lo natural. Por favor, quiero que entienda la trascendencia que este principio tiene. Necesitamos levantar generaciones que aprendan a reconocer y a sujetarse a la autoridad, primeramente la de sus padres. Un chico de 12 años que ha sido criado para hacer la voluntad de Dios y que vive en completa y absoluta sujeción a sus padres, es la única referencia que tenemos de la niñez de Jesús en todo el Evangelio. El único cuadro que Dios se reservó para mostrarnos la niñez de su Hijo. Un chico de 12 años criado para hacer la voluntad de Dios, viviendo en completa sujeción a sus padres.
el primer ejercicio de sujetarse y cumplir la voluntad de Dios que un infante puede hacer en su vida es reconocer, obedecer y sujetarse a la autoridad de sus padres. Te lo voy a leer otra vez porque no lo escribí aquí. Pero es que ni me había dado cuenta que lo había escrito acá. El primer ejercicio de sujetarse y cumplir la voluntad de Dios que un infante puede hacer, así sea recién nacido. El primer ejercicio de sujetarse y cumplir la voluntad de Dios que un infante puede hacer en su vida es reconocer, obedecer y sujetarse a la autoridad de sus padres. Y escúcheme. Cuando tú entiendes que necesitamos que las nuevas generaciones aprendan que el fin último de todo es Cristo, si no han aprendido a sujetarse a la autoridad de sus padres, difícilmente van a encarnar esta verdad. Por una razón muy sencilla. Porque yo jamás podré manifestar la vida de aquel que solo vivió en sujeción si yo nunca he considerado sujetarme. Porque esa es la historia de la vida de Jesús. Toda una vida en absoluta sujeción a su Padre. Yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Yo digo lo que he oído decir a mi Padre. Mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. O sea, toda la vida de Jesús fue eso. Si a mí me cuesta sujetarme a la autoridad que Dios puso sobre mí, nunca podré manifestar la vida de aquel que vivió en completa sujeción al Padre Celestial. Nunca. Y este es el gran vacío que experimentan las nuevas generaciones. Porque los padres, por una expresiva y amorosa o por un amor nocivo, privan a sus hijos de lo que realmente necesitan. Tú te preocupas porque hagan todo lo que quieren, pero no te preocupas por darles lo que realmente necesitan. Los padres no solo le niegan a sus hijos la cobertura protectora de su autoridad, sino que a veces hasta les alcahuetean los brotes de rebeldía en cualquier escenario donde se mueven. Te pongo un ejemplo. Algunos de mi generación y seguramente de ahí para atrás, que hay varios aquí de ahí para atrás, recuerdan por ejemplo que nada era más terrorífico para uno que en el colegio le dijeran: vamos a llamar a sus padres. Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Eso a uno se le... Y si mandaban la notificación con uno nunca se la daba, ¿cierto? Por lo menos yo no. Porque eso era... Mire, no importa la situación que hubiese pasado con el maestro. No importa si fue que se la montó a uno ahí porque sí o esto y lo otro. No importa. Uno sabía que sus papás siempre se iban a poner del lado de él. O de ella, la maestra. Por lo general las maestras las de eso. ¿Cierto? Ahora, me decía, pero ¿cómo es posible? Es que mi papá no me oye, no me entiende que realmente... No. Vea. Y había una profunda sabiduría en esa decisión de los padres. Porque después de uno pasar la vergüenza que pasaba y esto y todo lo demás,
algo sí le quedaba a uno claro. El profesor es autoridad. Punto. Se equivoca, esto y lo otro, pero es autoridad. Hoy, nada es más terrorífico para un maestro que digan que van a llamar al papá del alumno. Nada es más terrorífico para un maestro, porque el hijo se envalentona, porque el papá o la mamá vienen con él. Y aquí es al contrario. No importa cuál haya sido la situación, el padre siempre se pondrá del lado del hijo. Y otra vez puede que sea así, que de pronto el maestro no sé qué, pero hay un mensaje claro que el chico o la chica está recibiendo en ese momento. Yo puedo pasarme por encima cualquier autoridad. Y se lo dice a alguien que vive todo eso permanentemente aquí en el colegio, donde tenemos casi que blindar a los profesores para que los padres literalmente no los agredan. Y hay ese mensaje que era tan claro para nosotros. Los maestros son autoridad y hay que tratarlos como tal. Y uno crecía en ese reconocimiento. Mis padres son autoridad, pero hay una cantidad de autoridades que están sobre mí también. Y así era con todo. No solo el maestro, el vigilante, el policía, el señor o sea, había un reconocimiento de autoridad en una cantidad de personas, instituciones. La recepcionista de una oficina, no coja eso porque la señora dijo que no. Punto. Entonces uno se sentaba y no cogía porque ¿y quién era la señora? La recepcionista. Esa no era la dueña, no era nada, pero era la autoridad en esa oficina. ¿Sí? Y uno se sentaba. Entonces uno crecía con ese entendimiento y fue algo que los padres nos regalaron. Si las nuevas generaciones no se encuentran con este principio de vida, repito, difícilmente considerarán hacer de Cristo su propia vida. Nunca podrás manifestar la vida de quien vivió en sujeción todo el tiempo. Porque si algo caracterizó la vida de Jesús, es que vivió en sujeción todo el tiempo. Lo que mantuvo a Jesús anclado al propósito eterno fue la sujeción a su Padre. A su Padre. Por eso siempre explicó su comportamiento ante acciones que los religiosos no entendían. En una ocasión, sana a un hombre que está paralítico allí, entonces, pero lo sana en día de reposo. Y entonces lo dan y lo cuestionan y todo lo demás. Y Juan allá en el capítulo 5 versículo 19 registra que vienen a cuestionarlo por eso. Entonces responde Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. O sea, venga, no entiendan. Yo estoy redefiniendo el sentido del hijo del día de reposo, no porque a mí se me ocurrió, es porque es la voluntad del Padre, no son mis ocurrencias, no es mi creativa forma de interpretar las profecías, no, es sujeción a mi Padre. No hay forma de vivir la vida de otro si no me someto a la voluntad de ese otro. Durante su recorrido ministerial, Jesús experimentó grandes tentaciones, que todas apuntaban ¿a qué? A desconectarlo del propósito eterno de Dios.
del cumplimiento de la voluntad de Dios. Quisieron seducirlo para que fuera rey. Lo instaron a que liderara un movimiento de reconquista de la libertad de la nación de parte del Imperio Romano. Fue tentado a elevar su popularidad con señales y actos milagrosos. Él mismo experimentó la tentación de evadir la copa de la muerte cuando en Getsemaní le suplicó al Padre: pasa de mí esta copa. Pero al final dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, ya estando en la cruz, fue retado a bajarse. Bájate de ahí, tú que salvaste a tanta gente y todo lo demás. Pero se mantuvo anclado al propósito eterno y sujeto a la cruz, en perfecta sujeción a la voluntad del Padre. Repito, no es posible manifestar a Cristo si no hay quebrantamiento de nuestra propia voluntad. Por eso, si estás en el desafío de criar hijos, si estás en los planes de tenerlos, el más grande desafío, el mejor aporte que les puedes hacer en la formación de su vida es proponerte todo el tiempo a quebrantar su voluntad para que se sometan a la voluntad de Dios, para que reconozcan en ti autoridad como padre. Y en el caso de nosotros, porque, ojo, yo les he dicho a lo largo de todas estas exposiciones, aquí de pronto alguno que está ahí sentado diga: no, pues eso es para los papás, para los que tienen hijos pequeños. No, esto es para todos, escúchame. Porque es que no son las nuevas generaciones las que van a manifestar a Cristo solamente, somos todos. Y no es posible manifestar a Cristo si no se quebranta mi voluntad. Y ojo, no estoy hablando de supeditar mi voluntad a la voluntad de Dios. Estoy hablando de morir a ella. Porque aquí no es que, yo sujeto mi voluntad a la de Dios. No. No, tú no sujetas nada. Tú mueres a tu voluntad. Yo muero a mi voluntad. Que aquí no es lucha de voluntades. Aquí es la manifestación de la voluntad de Dios. Y mira, en el versículo 38 del capítulo 6 de Juan, Juan es quizás la carta en la que más encontramos referencias de estas. Jesús dice: porque he descendido del cielo. ¿Para qué? No para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. Y vuelvo y digo: Jesús, el Hijo de Dios, aquel por quien todo fue creado, renunció a hacer su voluntad. ¿Por qué nosotros somos tan pretenciosos de creer que estamos aquí para hacer lo que nos da la gana? Dejar que un bebé haga su propia voluntad no es para nada una acción amorosa de un padre moderno o un padre de mentalidad abierta, como les dicen hoy. Es probablemente una de las marcas más dañinas que estás permitiendo que el enemigo haga en la vida de tu propio hijo. Y el instrumento eres tú. Recuerda que te dije al principio, entorno familiar amorosamente nocivo.
Escúchame esto. Aún el amor, si no es en Cristo, es una manifestación humana que daña. Otra vez. Aún el amor, eso que es la musa de todas las canciones y poemas y todo lo demás, aún el amor, si no es en Cristo, es una manifestación humana que daña. Vea, cuando yo veo un padre que se deja golpear en la cara por un hijo, que no sé qué, que esto, que lo otro, que le aplaude, que no venga, que desobedezca y todo lo demás, y yo observo eso, yo tengo claro que no es que ese padre odia a su hijo, no, lo ama, pero lo ama con su amor. Y ese amor está dañando a su hijo. El amor es en Cristo. El amor es en Él, porque solo Él es amor. Hoy, la premisa del amor parece justificarlo todo. No, es que yo amo tanto a mi hijo que yo no soy capaz de dejarlo. Y es que mire cómo llora. Mire cómo llora. No. Pero te repito, la premisa del amor hoy en esta sociedad lo justifica todo. Por eso te decía que el amor divorciado de Cristo es una manifestación humana que daña. No es que ellas dos se aman. ¿Por qué no pueden convivir juntas? Es que se aman. Y se aman sinceramente. Y entonces la gente dice, pues sí. Es que si se aman. Nota, el amor parece justificarlo todo. Nota lo que dice en el verso 20, capítulo 5 de Juan. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Le muestra las cosas que Él hace. Si queremos que las nuevas generaciones entiendan y vivan esta verdad gloriosa de que el fin de todo es Cristo, deben crecer reconociendo a Cristo en todo. Y recuerda que te dije hace un momento que tú les expongas a tus hijos a tu autoridad, que reconozcan tu autoridad, es la primera forma de vincularlos al cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero también que ellos puedan ver a Cristo, reconocer a Cristo. El primer instrumento que Dios usa eres tú. La primera apropiación de la vida de Cristo que deben reconocer los hijos es la autoridad de sus padres. Es la autoridad de sus padres. Que ellos crezcan reconociendo a Dios en la autoridad de nosotros, porque nosotros estamos bajo autoridad de Dios. Y termino con esto, mira. Es interesante que cuando Jesús está en la cruz, después de tantos desafíos, tantas tentaciones, Él se mantuvo firme porque estuvo sujeto a la autoridad de Dios. Pero cuando Él está en la cruz, todos a su alrededor esperan que haga algo extraordinario. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y de paso bájanos a nosotros, le decía uno de los ladrones. Si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí, y tantas cosas. Todo el mundo estaba esperando que hicieran algo extraordinario, pero Él se mantuvo aferrado al madero en el cumplimiento riguroso de la voluntad de su Padre Celestial. Pero hizo algo que puso en evidencia su sujeción a su señora madre. Llamó a su discípulo amado y créame, no porque era el favorito,
es porque no había nadie más sino él ahí. Porque de los discípulos de Jesús, el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. Seguramente si hubiera estado Pedro, hubiera llamado a Pedro. Pero llamó a Juan y le dice: Juan, encárgate de mi madre. Toda la vida he vivido sujeto a ella y cuidando de ella. Ahora, encárgate de mi madre. Escúcheme. Pudo haber hecho cualquier cosa sobrenaturalmente extraordinaria, pero nos dio la última lección de sujeción desde la cruz, dejando su madre al cuidado de su discípulo. No sé cómo más decirlo, pero el que tenga oídos, que oiga. No, mire, no podremos esperar que las nuevas generaciones manifiesten la vida del Hijo si no reconocen ni siquiera la autoridad de nosotros, sus padres. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias. Gracias, Dios. Quizás cuando uno reflexiona en algo como esto, por lo menos yo, el primer impulso que siento es pedirte perdón, Señor. Muchas de mis acciones amorosamente nocivas no reflejaron tu carácter. Estamos presenciando, Señor, cómo toda una generación se desconecta del propósito de Dios. Y sí, sin duda, todo esto de la globalización, de la ideología de género, de las tendencias que el sistema ha querido imponer, claro que sí. Pero el problema es más sencillo y más de fondo. Un chico que crezca reconociendo la voluntad de Dios en la autoridad, en la sujeción a sus padres, difícilmente será una marioneta del sistema. No nos perdemos a los 12 años. Nos perdemos en la primera semana de nacidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos la sabiduría, Dios, para vivir en completa sujeción a tu perfecta voluntad, quebrantando cada día, llevando cada día a la cruz la nuestra. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir soñando con generaciones libres. Queremos seguir creyendo, Dios, que no perderemos generaciones, sino que las veremos establecidas en tu propósito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Permítenos
fortalecer nuestras familias, no con los elementos del sistema, sino con la premisa fundamental del reino. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que nuestra pasión, Señor, sea modelar y enseñar a nuestros hijos a hacer tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Que podamos amar desde Cristo. Que podamos, Señor, no amar desde nuestra humanidad, sino desde la vida gloriosa que ha sido depositada en nosotros. Que podamos cobijar a nuestros hijos con el amor de Cristo y no con las expresiones amorosas que parten de nuestra humanidad y que los dañan, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.